Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en este programa que se llama Sin Apego para el canal de Sanar TV, que pues la verdad es que ha tenido buena respuesta a la gente. Estamos muy contentos poco a poco. Sabemos que acabamos de empezar hace un mes y cachito, pero la gente lo ha recibido bien. Es un canal creado para tomar conciencia y poder vivir mejor, más sanos. Mi nombre es Fernando Sánchez y te agradezco estar aquí en este Sanar TV. Quédate porque vamos a hablar sobre los ciclos biológicos memorizados, un tema muy importante y que a pesar de que no conozcas sobre el tema, seguro has vivido estos ciclos. Así que no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Te decía, mi nombre es Fernando Sánchez, soy biodesprogramador y vamos a hablar de los ciclos biológicos memorizados. Estos ciclos que de alguna manera conozcamos sobre ellos o no los vivenciamos. Realmente no hay mucha información en las redes sociales sobre los ciclos biológicos memorizados, no en las redes sociales, perdónenme, en el Internet. Si buscas información, realmente vas a encontrar muy poca. Lo que se dice de por qué vivimos los ciclos, bueno, los ciclos hay que definirlos primero, son aquellas cosas que repetimos cíclicamente, también conocidos como síndrome de aniversario. ¿Por qué se dan estos ciclos? La explicación que dice la biología es porque venimos siempre de dos células. Una de ellas, las dos células sexuales, una masculina, la otra femenina, que son el esperma, el óvulo, y si se fijan, venimos de la unión de estas dos células. Pero aún así, cuando se forma el cigoto y hay una concepción, se forma un cigoto, este cigoto empieza a crecer y ese crecimiento se da gracias a la multiplicación celular que es también conocida como mitosis. La mitosis, para los que no saben qué es, les explico rápidamente, es el crecimiento de la célula, la inflamación de la misma, hasta el punto de doblar su tamaño. Cuando la célula dobla su tamaño, esta se mutila, se divide en dos. Al tener dos células, se siguen inflamando estas dos, doblan su tamaño, se mutilan y ahora tenemos cuatro. Y pues nosotros como seres humanos somos cuerpos multicelulares, los órganos también son órganos multicelulares y el crecimiento mismo del ser humano, el propio cordón umbilical, se da gracias a esta mitosis, multiplicación celular. Pero siempre es en la división de dos, de la célula, es la división en dos. Claro, si podemos interiorizar sobre la información, aunque la célula se divida en dos, es como un ejemplo muy básico de primaria, sería agarrar un vaso con agua, dividirlo en dos vasos, y no porque hayas hecho esa división del agua en dos vasos, vas a dividir la información que compone el agua. Sigue siendo agua, en un vaso o en otro, pero sigue siendo agua. Con las células en la división pasa lo mismo. Aunque tú dividas la célula en dos, las dos llevan toda la información, la misma y toda la información. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se divide la célula, que es una, con toda la información y se divide en dos, estamos teniendo dos células con la misma información, pero ahora en dos células. Y esto explica un poco el por qué nosotros vivimos en ciclos de dos. ¿Qué quiere decir esto? O en ciclos, ¿no? Quiere decir que si a los 6 meses, o vamos a hablar de años, a los 6 años, tú tienes un evento probablemente positivo, negativo, dramático, traumático o de felicidad que haya marcado tu vida, muy probablemente cada 6 años empieces a repetirlo, o sea, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18 y así cíclicamente. Otra forma de encontrar los ciclos biológicos memorizados no solo es por la multiplicación por 2, o sea, 6, 12, 18. También se puede dar por múltiplos de 10. O sea, si tú tuviste un evento a los 6, probablemente se repita algo muy similar a los 16, a los 26, a los 36. Entonces, vamos a encontrar estos ciclos que se repiten una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Y esto pues sucede, seas consciente o no. Todos tenemos ciclos. Yo le digo a mis alumnos que para que detecten sus ciclos pueden hacer un cuadro
que lo dividan en subcuadros o hagan varios cuadros adentro, como si fuera un gato adentro de un cuadro, y en cada cuadrito pongan lo que les pasó positivo y negativo, separado primero uno y luego el otro, y anotando punto por punto que les haya pasado del 1 al 7 o de nacido al 7. O sea, ¿qué me pasó del 1 al 7 positivo y qué me pudo haber pasado negativo? Estoy hablando de pérdidas, abandonos, casarte, divorciarte, encontrar un buen trabajo, tener éxito, sentirte feliz, sentirte triste, todas esas cosas importantes definirlas. Luego de los 7 a los 14, de los 14 a los 21 y así cada 7 años. Y al final visualizas ese cuadro y vas a encontrar tus ciclos. Si lo quieres hacer más específico, puedes hacerlo cada 3 años y vas a encontrar esos ciclos repetidos. O sea, fíjate, yo a los 7 perdí todo, a los 14, por ejemplo, perdí a mi padre, a los 14 perdí a una novia, a los 21 perdí mi primer empleo, eh, a los 28 perdí un año de la escuela y lo tuve que repetir, por ejemplo. Entonces, bueno, ya creo que a los 28 ya no estamos en la escuela, pero es solamente un ejemplo. Entonces, estos ciclos nos van a acompañar de por vida. Hay forma de repetir estos ciclos según mi teoría, y me gustaría que lo tomaran así, tal cual, como una teoría mía. Lo repetimos porque eh, lo traemos en nuestro inconsciente y sobre todo nosotros atraemos, hay que tomar conciencia de esto que se llama la ley de la atracción, que nos enseña que nosotros atraemos lo que pensamos. Somos personas que siempre estamos atrayendo lo que tenemos miedo, lo que nos gusta, pero también lo que no nos gusta, lo que nos da miedo. Y entonces puede ser que esté de manera inconsciente un miedo a no vivir un abandono o un miedo a no vivir una pérdida. Cuando se acerca la fecha, por ejemplo, si tuviste una pérdida a los 6, cuando llegas a los 16 o a los 12, que son 6 años más, el inconsciente tiene esa memoria que ya han pasado 6 años, repito, es una teoría mía, y es muy probable que se vuelva a repetir la misma vivencia. Entonces empieza a haber un miedo a no vivirlo y ese miedo acaba generando o atrayendo que esas cosas se repitan una y otra vez. Entonces al final es una teoría, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, que personas que, es otro ejemplo aislado, no tiene nada que ver con los ciclos biológicos, pero personas que se sienten tristes en diciembre y no saben por qué, llega esa época, la Navidad, el frío, todo lo que envuelve esa época navideña, y no saben por qué, pero se sienten tristes. Entonces, al analizar la historia, encontramos que el abuelo, cuando se tenía en tiempo pasado, se había perdido, el abuelo había muerto, una persona querida para esta persona, y que inconscientemente al llegar diciembre, con el frío, con todo lo que envuelve, el cerebro inconsciente conectaba con esa nostalgia y esa pérdida del abuelo. Entonces, esto es real, yo lo he visto en consulta y esto lo único que hace es que nos comprueba que nuestro cerebro inconsciente siempre está activo y buscando elementos, lo que llamamos raíles, que nos están conectando con el pasado. El raíles son pequeños elementos que nos hacen sentir cosas que tienen relación con el pasado, también llamados flashback. Estos flashback, que pueden ser también a través de un sueño, son pequeñas imágenes que pueden, o pequeños elementos como un perfume, o el aire, o el frío, o X, que nos pueden estar recordando cosas del pasado. Sobre todo si esas cosas nos generan miedo, peligro, pues el cerebro lo va a tener ahí activo y en un afán de sentido de supervivencia
por protección, puede estar alterando estas sensaciones de cuidado. Se acerca otra vez la fecha en donde perdiste a alguien y puede empezar a haber miedo a perder a alguien o a que haya una pérdida o que exista un dolor grande otra vez suscitado por esa cuestión, ¿sí? Es muy sencillo. Si hay poca información, sí se pueden romper los ciclos cuando se hacen conscientes para, en mi teoría, dejar de tener miedo. Y la forma de tener miedo, que es lo que para mí causa la repetición, este miedo, repito, puede ser consciente o inconsciente. Entonces, la forma es enfrentar el hecho, mi propuesta muy personal, y darle un sentido positivo a lo que sucedió en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, pude haber tenido una pérdida muy dolorosa a los 6 años y veo que cada 6 se está repitiendo esa pérdida. Entonces, obviamente se trabaja con la memoria del primer evento, no con los demás, porque los demás son derivados del evento primario. Los demás son repeticiones del evento primario. Entonces, sí es bien importante que tengamos conciencia de eso. Los demás se derivan o están apareciendo por la vivencia primaria. Entonces, por eso muchas personas que tienen un papá violento que los marca, tienen una pareja que resulta ser violenta y dejan esa pareja por violenta, creen que la solución está en ir a buscar otra pareja violenta, sana, y la realidad es que acaban encontrando otra pareja violenta y no saben por qué, cuando hay personas que han tenido relaciones sanas desde el principio. Entonces creen que la solución está en cambiar esa pareja y la realidad es que esa no es la solución. La solución es encontrar el conflicto, mi miedo, que lo estoy manifestando, co-creando, y ese miedo, no se arregla cambiando de pareja, sino yéndonos al evento programante, al primer evento, que es el que te hizo tener un miedo consciente e inconsciente a tener personas violentas a tu alrededor. ¿Cómo lo cambiaríamos? Repito, enfrentando a tu padre, tratando de darte cuenta que ya no tienes la edad que tenías cuando eras niño, en donde no podías hacer nada, tratando de encontrar un sentido positivo a lo que pasó. A mí me gusta mucho usar el término de la comprensión amorosa, que es una propuesta mía, que es tratar de comprender por qué mi padre fue así, para dejar de hacer un juicio sobre mi padre, que ese juicio es el que causa las repeticiones. En el juicio vamos a encontrar la definición o nuestra propia definición de lo que está bien y está mal. Entonces, si nosotros decimos este evento está mal y no quiero volver a vivirlo, eso nos va a llevar a las repeticiones una y otra vez. Entonces, tendríamos que encontrarle un sentido positivo. Créeme, siempre, en todo lo sucedido, siempre existen cosas que derivan de ellas positivas. Siempre, todos los eventos negativos tienen cosas positivas. Por otro lado, también vamos a encontrar que los primeros traumas del ser humano, aunque no lo crean, están grabados en el vientre materno cuando la madre está embarazada. Esto está comprobado. Entonces, ahí también pueden iniciar los primeros traumas, los primeros ciclos biológicos memorizados. Si a los 6 años tu mamá tuvo una pérdida, si a los 6 años tu mamá tuvo un abandono, si a los 6 años tu mamá tuvo una agresión, entonces tú cada 6 años puedes estar repitiendo eso. Ya nacido, a los 6 empiezan las repeticiones. Entonces también es importante sanar esa etapa de nuestra vida que es el embarazo. Se puede hacer una regresión y también y sanarla, y también podríamos revisar la forma en que nacimos, que ese sería el año 1, ¿sí? Entonces, si yo nací con un conflicto, cada 11, o sea, por ejemplo, puede ser repetirse el 1 en el 11, en el 21, en el 31. Hay que ver cómo nacimos. Es muy importante estar consciente. El día que nacimos inclusive estuvo papá, no estuvo, hubo dinero para pagar el parto, hubo riesgo, hubo prisa o estaba pausado, el embarazo, no podía nacer, mi mamá estuvo toda la noche en trabajo de parto, etcétera, porque eso nos puede llevar al insomnio, por ejemplo, si la mamá estuvo despierta toda la noche, nos puede llevar a nacer rápido, lento, y nos puede llevar a tener conflicto con el tiempo,
en el aspecto de hacer mucho estrés cuando no va rápido la cosa, o hacer mucho estrés cuando va muy rápido la cosa y querer más lento. Todo derivado de cómo nacemos. Y eso nos puede llevar a tener conflictos de tiroides, ¿sí? O a ser muy acelerados, o a tener déficit de atención. Todo derivado de esa etapa. Entonces, la etapa del embarazo es la etapa más importante del ser humano. Por lo tanto, yo siempre he dicho que deberíamos de tener a la madre embarazada en una cajita de cristal, no sin hacer nada, sino que no generarle molestias, que la madre sea feliz. Si la mamá es feliz trabajando, pues está bien, es feliz trabajando, listo. Y puede seguir yendo a trabajar, perfecto. Mientras sea feliz, no generarle ningún conflicto, ningún enojo, pues tratarla bien, con amor, chiquearla, pues sobre todo si es tu pareja, eh, tratar de que la pase bien. Y si hay malas noticias, pues sabérselas decir, eh, y no generarle un drama, ¿me explicó? O algo muy dramático. Y si se pueden emitir cosas negativas, pues se emiten. Esa es la propuesta, porque al final toda esa información va a marcar al niño. De hecho, eh, eso también va a derivar de cómo sea nuestro final, nuestra muerte. Puede derivar inclusive tus enfermedades en etapas adultas, basado en cómo naciste y cómo viviste, y esas repeticiones. Entonces, podríamos tener una muerte mucho más tranquila si nacemos tranquilos y vivimos tranquilos. Y obviamente vamos a ir con menos enfermedades o con o con, sí, con pocos problemas de salud, siempre y cuando llevemos una vida tranquila. No quiere decir que no hagamos nada, ¿no? No quiere decir que no nos movamos, no quiere decir que de repente no lloremos, o sea, sino siendo consciente y llevando nuestra vida lo más tranquila, aunque seas acelerado, pero sobre todo que te tomes las cosas con calma, con paz, con tomándole siempre un sentido positivo, porque si no, los órganos se alteran. Pues muchas gracias por esta cápsula, estoy muy, muy contento de estar aquí y bueno, pues gracias por este sin apego y ya saben, nos vemos en la que sigue. Gracias.